Miles de chicos y adolescentes regresarán a las aulas en la Sierra y el Oriente a partir de septiembre. Con nosotros ya a esta hora de la mañana la titular de la cartera de Educación, la doctora María Abraham. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y saludar a todos quienes nos están viendo en este momento. Gracias a usted, ministra. Usted había hablado la semana pasada que un poquito más de 1.500 centros ya estaban autorizados dentro del global para hacer este retorno paulatino a clases, pero semipresencial o híbrido, si se quiere. ¿En base a qué requerimientos, ministra? Estamos trabajando sobre la base de los protocolos que existen para autorizar el retorno progresivo a las aulas. El mismo protocolo que se inició el 7 de junio ha sido adecuado, modificado, simplificado en algunos aspectos y en otros aclarado para que continúen las instituciones educativas solicitando esta autorización del uso de las instalaciones. Las condiciones que se solicita es que exista una infraestructura adecuada, agua, saneamiento, higiene, mecanismos para el control de la bioseguridad y asimismo que haya y se respete el aforo permitido. Y el aforo permitido establece una distancia de 1.5 metros entre cada estudiante en los distintos espacios que tiene la institución educativa. Con estas condiciones solicita dentro del aplicativo Simos PICE un retorno en un horario definido, en una estrategia de alternancia del uso de las instalaciones. Esto lo revisa la dirección distrital haciendo una visita a la institución educativa y finalmente la coordinación zonal emite la autorización pertinente. Ministro, usted había hablado de más o menos 112.000 estudiantes del régimen Sierra y Amazonía que irán a presencial. ¿Ellos representan cuánto de un universo total de...? Este es aproximadamente el 6% del universo total de estudiantes del régimen Sierra Amazonía que estaban autorizados hasta el día jueves de la semana pasada. Cada día jueves se hace un nuevo cohorte para poder ir revisando cómo avanzan las autorizaciones. De esta manera esperamos que para el 1 de septiembre tengamos un número mayor de estudiantes que asistan de manera presencial o semipresencial a las aulas, porque todos los días estamos avanzando en la revisión de las actualizaciones y de las solicitudes nuevas que recibimos. Ministro, ¿el 100% de los docentes del régimen Sierra y Amazonía están vacunados? Todavía no podemos hablar del 100% de los docentes, Byron. Sin embargo, tenemos una gran cantidad, o por así decirlo, la gran mayoría de los docentes ya han sido vacunados. Tenemos más de 204.900 docentes que ya han recibido la dosis de vacuna junto con los DC y directivos de las instituciones educativas, primer dosis, y en la segunda dosis estamos ya por encima de los 140.000 que han recibido la segunda dosis. Estamos próximos a culminar las aplicaciones de segunda dosis. Hay un pequeño número de docentes que todavía no han asistido, no han acudido a los distintos llamados que se ha realizado o han acudido y han manifestado por escrito que no desean recibir la vacuna. A ellos les pedimos que por favor vayan a vacunarse. Les decimos todas las vacunas son seguras. Tenemos ya pues evidencia clara que manifestó la ministra precisamente de Salud la semana pasada, de que la vacuna funciona, se han descongestionado las unidades de cuidados intensivos, ha aumentado también la atención que se puede dar dentro de los hospitales a pacientes de otras enfermedades gracias a las medidas de control epidemiológico, entre las primeras y principales la vacunación. Por favor, a estos docentes y a toda la comunidad que todavía no ha asistido a vacunarse, mayores de 16 años, para que por favor asistan en la fecha indicada. Ministra, y no hay manera de, entre comillas, obligarlos. Digo esto porque en otras partes del mundo se ve que médicos, profesores, maestros y sectores estratégicos, si no se han vacunado, no pueden regresar a sus labores. Es alguna manera de presionarlos, aunque aquí en el Ecuador obviamente no se puede hacer, porque resultaría un peligro que aquellos docentes que no quieren vacunarse asistan a dar clase y puedan contagiar a los chicos. Se van a meter en un problema mayor como instituciones y como gobierno. ¿Ha buscado usted o ha pensado de alguna manera de alguna otra manera, no sé, convencerles, aunque sea de esta manera, entre comillas? Estamos evaluando con el Ministerio de Salud Pública de manera constante cuáles son las medidas que se pueden tomar para, primero, yo creo, invitar a la población de manera voluntaria, su salud, también tienen ellos
pues potestad sobre su cuerpo, sobre su integridad física. Sin embargo, conforme vayamos avanzando en este plan de vacunación y nos acercamos a la totalidad de las personas vacunadas, tendremos que tomar medidas diferentes como, por ejemplo, que tengan que realizarse pruebas de COVID de manera periódica y continua, si es que no han recibido la vacuna, para poder acceder a distintos espacios, entre otras posibilidades. Estas, de ser el caso, tendrán que ser anunciadas conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Por ahora, los docentes que no han recibido la vacuna tendrán también que trabajar de manera presencial eventualmente. Ellos, como les decía, han suscrito una nota en la que ellos establecen que no ha sido por falta del Estado llamarlos a la vacuna, que no se han vacunado, sino por una decisión voluntaria. Por lo tanto, también ellos tendrán que eventualmente acudir a trabajar de manera presencial con las medidas de bioseguridad, y para garantizar la seguridad de los estudiantes tendremos que tomar medidas adecuadas y apropiadas que tengan que ser definidas con la autoridad sanitaria, en este caso con el Ministerio de Salud Pública. No estamos todavía en ese momento, Byron, sino más bien en el momento de invitarlos que se vacunen. Recordemos que las medidas de bioseguridad dentro de las instituciones educativas, el uso constante de mascarilla y la distancia establecida en el protocolo de uso de las instalaciones fueron diseñados y están diseñados inclusive para personas que no tienen la vacuna. Es decir, con esta distancia y respetando estas medidas no tendrían que haber inconvenientes, porque las medidas que se mantienen, como repito, han sido diseñadas inclusive para momentos en donde no existía la vacuna. Ministra, ¿tiene usted un número, un porcentaje de cuántos miles de estudiantes van a estar en la modalidad virtual, sea en lo público o en lo privado? En todo el sistema educativo nacional tenemos en régimen Sierra Amazonía matriculados hasta el momento en educación general básica 3.123.800 estudiantes de primero a décimo, y a nivel de bachillerato pues esta cifra asciende a se incrementa en 665.000 estudiantes. Es decir, que de esa cifra, la gran mayoría, como les decíamos, van a estar todavía en modalidades de educación a distancia, y esperamos que poco a poco y de manera más ágil se vayan aprobando las solicitudes de uso de las instalaciones. Estas son voluntarias y hemos visto un incremento significativo en los últimos días, lo cual nos indica que la población también ya ha podido verificar que ese retorno ha sido seguro, que las medidas que se han adoptado han sido respetadas, y por lo tanto también que no han existido problemas en el sistema educativo. El momento en el que mayor número de estudiantes tuvimos de manera simultánea, llegamos a cerca de 60.000 estudiantes y sin ningún inconveniente. Por lo tanto, estamos con toda la confianza de que podemos avanzar. Ministra, de esos 3 millones y pico que estarían en plataformas digitales, ¿cuántos corresponden al sector público? Le digo esto porque el año pasado sí vimos muchas dificultades de conectividad, de falta de aparatos tecnológicos de los chicos. No sé si eso se haya superado, pero en términos generales, ¿cuántos de estos 3 millones y pico son de la educación pública? La gran mayoría es de educación fiscal. De hecho, esa es la oferta mayor a nivel de país, y por lo tanto ellos, la gran mayoría, son y pertenecen al sostenimiento fiscal. Para darte una idea, este año, entrando a educación inicial en sostenimiento fiscal, es decir, la primera vez que entran al sistema educativo, los más pequeñitos son 222.037 estudiantes en educación fiscal. En la modalidad SASPI, que es una modalidad de educación a distancia, en donde normalmente va una tutora a visitar la comunidad, tenemos a 1.851 estudiantes en educación fiscal de educación inicial. Ahora también es importante aclarar que no todas las modalidades de educación a distancia son virtuales, es decir, no todas utilizan una plataforma virtual para el contacto con los estudiantes, sino que dependen también de la entrega de trabajos de forma presencial por parte de los docentes, de las familias acudiendo a las instituciones educativas por periodos a retirar tareas y otros insumos educativos, el contacto a través de plataformas como WhatsApp, vía telefónica, visitas a la comunidad, entrega de fichas pedagógicas impresas. Es decir, existe una gran variedad de iniciativas y estrategias
para el contacto de educación a distancia. Lo que aspiramos es que esta modalidad se vaya reduciendo conforme incrementa el uso de las instalaciones, que no se hace, esta autorización no se realiza solamente antes del inicio del año lectivo, sino a lo largo del recorrido ya del año lectivo. Ministra, ¿no hay ningún incremento de lista de útiles ni cosa por el estilo? Digo porque si más del 80% están en vía digital o en plataformas digitales, entiendo que el requerimiento de material de apoyo será mínimo. Así es, hemos publicado una lista de útiles básica, Byron, en donde cada familia puede revisar la lista mínima de útiles sugerida y listas ideales, digamos, de poder contar con todos estos insumos. Son listas que están alrededor de los $11, por lo tanto, estamos trabajando para que también desde el Ministerio de Educación y con apoyo de la comunidad podamos realizar donaciones de estas listas a las familias que no tienen los recursos para poder adquirirlas. Estas son listas sugeridas y no pueden constituirse en una barrera de acceso a la educación. Es decir, una docente o un directivo en una institución educativa no podrán rechazar el ingreso o no permitir el ingreso de un estudiante, ya sea la educación a distancia o presencial, si es que no ha podido adquirir esta lista. Sin embargo, es recomendable que la gran mayoría, ojalá de todos nuestros estudiantes, puedan iniciar este año con una lista de útiles nueva. Ministra, estoy con poquísimo tiempo y muchísimas preguntas, pero le comprometo para una próxima ocasión. Usted presentó hace pocos días este denominado bachillerato técnico. ¿A qué apunta esto, ministra? El bachillerato técnico es una modalidad que estaba ya contemplada previamente. Existen una gran cantidad de estudiantes que se gradúan cada año de esta modalidad, más de 70,000 estudiantes cursándolo en este momento. Y lo que busca el Plan Nacional de Educación y Formación Técnico Profesional es establecer una hoja de ruta y actividades y acciones concretas para fortalecer esta oferta formativa que sea más pertinente a los intereses de los estudiantes de bachillerato del país y que les permita a aquellos que tienen ya claro cuál es su vocación y que quieren ya profesionalizarse a partir del primer año del bachillerato lo puedan hacer con convenios y alianzas con empresas. También presentamos el sello BT, que reconoce a las distintas empresas que nos apoyan para que estudiantes puedan hacer sus prácticas preprofesionales y recibir las clases prácticas de cómo utilizar la maquinaria, cómo realizar las tareas que la industria necesita, para que una vez que egresen cuenten con todas esas competencias y habilidades para poder ingresar al mercado laboral, reduciendo así pues la brecha de acceso a empleo de los jóvenes que salen egresados del bachillerato y también habilitándolos para que aquellos que quieran continuar sus estudios puedan reconocer sus créditos, los conocimientos previamente adquiridos, sobre todo cuando van a educación superior técnica en los institutos técnicos y tecnológicos a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministra María Alvarado, muchas gracias. Gracias a ustedes, un buen día. Gracias a la titular de la Secretaría de Educación, 7:20. Vamos a una pausa, pero enseguida estará con nosotros el secretario de la CNESID, el ministro de Baenera, cuando hablaremos de esta reforma de la Ley de Educación Superior presentada la semana pasada en la Asamblea. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.